Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se ve? Bueno, buenas tardes. Soy el hermano Miguel Palacios. Comenzamos ya después de 6 minutos nuestro seminario que vamos a tener semanalmente, el periodo intertestamentario. En este seminario queremos abarcar un periodo de un silencio bíblico de algo más de 400 años entre Ageo, Malaquías y el Nuevo Testamento con la aparición de Jesús, del Mesías, y es un periodo que no está dentro del canon bíblico, pero no es menos importante también tocarlo en el plano histórico. Queremos comenzar diciendo que es un periodo histórico, pero que este periodo histórico, como ya lo dice la Biblia, al ser historia, comprende un tiempo, comprende un periodo que nos va a ayudar. ¿Qué es lo que nos va a facilitar tocar este periodo histórico? Nos va a facilitar el entender la vida y los tiempos de Jesús, es decir, la judía del siglo I, como por ejemplo las diferentes sectas, cómo estaba Israel fracturado, las sectas que había, la aparición de los saduceos, con lo que creían, la aparición de los fariseos, también el papel muy importante, aunque no aparece aparentemente en el Nuevo Testamento, de un grupo que, aunque no aparece ninguna reseña en los escritos del Mar Muerto, me refiero a los esenios, en los manuscritos del Mar Muerto de Qumran, pero sí que por medio de esos manuscritos, aunque no aparece el nombre ni de Jesús ni de Juan Bautista, sí que nos aparecen la vida de los costumbres que el Nuevo Testamento ratifica, que había esas costumbres y esas tradiciones, lo ratifica esos manuscritos del siglo I que aparecieron en Qumran, en el desierto de Judea. Hablaremos también acerca de el gobierno, la política que había en aquellos tiempos, y también pues entenderemos un poco el templo. Hablaremos también del templo y hablaremos también, haremos diferencias hacemos diferencias acerca también de lo que era el periodo en el cual aparece, y allí la política y el gobierno que había en aquellos tiempos. Entenderemos también la historia bíblica, o sea, aprenderemos a diferenciar lo que es la historia bíblica con el judaísmo histórico, que luego se convirtió en el judaísmo rabínico, y luego por la aparición de Jesús y Juan el Bautista. Por eso se llama periodo intertestamentario, que es periodo entre los dos testamentos. Quiero preguntar, hay algunos hermanos que ya se están conectando, antes de seguir haciendo esta introducción que estoy haciendo, si me oís y veis bien, por favor. Tenéis un micrófono abajo de vuestra ventana, tenéis que darle la opción para que se active y así yo oíros.
Quisiera saber si me veis y oís bien, por favor. Tengo aquí al hermano Enrique y tengo también a Emilio. Por favor, Enrique y Emilio. Si me oís, por favor. ¿Me oís? Bueno, parece que no me contestáis, por lo menos por chat. Contestarme si me veis y oís bien, por favor. Sí, Miguel. Sí. Ahora. Buenas Ahora tardes, me Dios te oyes. bendiga. Hola, Enrique. Sí, ahora te escucho. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, bienvenido. Te pregunto, Muchas gracias. ¿ves lo de Dime. entre los dos testamentos o me ves solo a mí? Sí, veo los dos. Te veo a ti y veo los dos testamentos, sí. Veo Vale. que has compartido la pantalla, ¿no? Sí, porque yo no estoy muy ducho en esto del Zoom, estaba estudiando estos días para hacer el seminario y claro, no tenía con nadie confirmar que se veía, así que perfecto. Así que bueno, pues bienvenidos. Sí, se ve. Muchas gracias. Bienvenidos y bueno, pues... Se ve. Sí. Se ve perfectamente, Miguel. Se ve. Vale, pues bienvenidos a todos los hermanos que vais entrando. Vale, tenemos 40 minutos porque no tengo la suscripción al Zoom, porque hay que pagar mensual para tener más de 40 minutos. Así que bueno, yo creo que con 40 minutos semanales iremos bien. Así que podéis tener el micro abierto si no tenéis ruido en la casa. Si tenéis ruido en la casa y lo queréis cerrar, lo cerráis. Y luego dejaré unos minutos para si tenéis preguntas, pues abrís el micro y ya está. También se está grabando, creo que se está grabando, creo que sí, ¿vale? Y también esto por luego lo subiremos al Zoom, perdón, al Facebook y al YouTube. Bueno, pues perfecto, ya estoy tranquilo. Están los hermanos entrando, bienvenidos a todos los hermanos que me estéis entrando. El hermano Enrique me está confirmando que se ve y se oye perfecto. La pantalla compartida, me veis también a mí, van entrando más hermanos, van entrando, damos la bienvenida también al hermano Rafa Borja, ¿vale? Que están también entrando. Y bueno, pues ya estoy tranquilo de que todo va funcionando bien. Perdonad, todavía no estoy ducho en este tema del Zoom, pero que es una herramienta que nos va a facilitar mucho en este tiempo de pandemia, pues el estar conectados. Así que lo tendremos semanalmente, tendremos como 40 minutos, 45 de enseñanza y también tendremos turno de preguntas. Estoy pensando también crear un grupo de Zoom de todos los que asisten al seminario, de WhatsApp, un grupo de WhatsApp para que todas las preguntas que tengáis durante la semana, a cualquier momento, me la podéis hacer sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues como decíamos en la introducción, vamos a estudiar un periodo que no está en el canon bíblico, ¿vale? Sino que es, aclaro, un periodo histórico. Usaremos, por ejemplo, libros como Filón de Alejandría, Flavio Josefo, en Guerra de los Judíos, Antigüedad de los Judíos, también el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, cristiano, con la historia eclesiástica después de la resurrección de Cristo, lo que sucedió en los primeros años del cristianismo. Pero bueno, entre los dos testamentos nos va a facilitar entender cómo era el Israel en los tiempos de Jesús. Vamos a entender mucho mejor cómo era el Israel en los tiempos de Jesús. Vamos también a poder, algo muy importante que la gente anda un poco confundida, que es la historia bíblica, que es el judaísmo histórico y luego que es el judaísmo ortodoxo, que se convirtió en lo que ahora es el judaísmo ortodoxo. Realmente la diferencia de la historia bíblica
con el judaísmo histórico, que luego se convirtió en el judaísmo ortodoxo, el periodo intertestamentario con Alejandro Magno, que divide su imperio entre 4 generales, y que ahí van a aparecer una revolución que se llamarán los macabeos, y que dentro de ese periodo intertestamentario o entre los 2 testamentos va a aparecernos también pues grupos tan importantes en un Israel totalmente fragmentado cuando Jesús aparece, y vamos a saber el origen de los fariseos, el origen de los saduceos, qué creían los fariseos, qué creían los saduceos, cómo se formó el Sanedrín, cómo legislaba el Sanedrín. Tendremos una clase también audiovisual, trataré de hacerla con esto de compartir pantalla por el Zoom. Estudiaremos el templo y veremos la lucha, ¿no?, que había por el templo. También un fenómeno muy importante que no aparece en el Nuevo Testamento, que son los esenios, que es el grupo que escribió los manuscritos del Mar Muerto, en donde ahí podemos encontrar cómo era la vida y los tiempos del siglo I, cuando Jesús aparece, ¿vale? No escriben los esenios ni en Qumrán hay ninguna referencia escrita acerca de Jesús ni de Juan el Bautista, pero sí que nos aportan luces y diferentes reseñas y muestras de cómo era la vida en los tiempos de Jesús. Así que bueno, pues ya en esta introducción comenzamos la clase de hoy, que va a ser un poco más, por así decirlo, introductoria. Como os estoy explicando, que veis en pantalla, esta es la conexión histórica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Llamamos periodo intertestamentario a la conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento. Como decía al principio, aquí veis la cadena Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y llamamos periodo intertestamentario, aquí lo marco con el puntador, periodo intertestamentario, este eslabón en dorado, que es un silencio profético de 400 años. Entonces, esta conexión histórica de Antiguo con el Nuevo Testamento le llamamos periodo intertestamentario. Ahora tenemos que explicar, el Antiguo Testamento es una Biblia, podemos decir Biblia 1 y el Nuevo Testamento es otra Biblia, indudablemente que no. La Biblia es una, la Escritura es una, la Escritura es una. ¿Por qué se divide en Antiguo y en Nuevo? Bueno, pues para diferenciar lo anterior, que es el Antiguo Testamento, a Jesús, y Nuevo Testamento es Jesús hacia adelante. Por eso se hace esa división, pero no podemos, hermanos, absolutamente desconectar ningún libro del Antiguo Testamento. Los 66 libros están perfectamente conectados, y para estudiar Apocalipsis primero nos tenemos que saber el Génesis, ¿de acuerdo? Porque cada libro de Génesis, Apocalipsis, están todos conectados. Ahí hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, que no hay ningún libro, sino los libros históricos, que son el libro de los macabeos, ¿vale? Y también lo que las fuentes históricas, como Flavio Josefio, Filón de Alejandría y algunos otros más, nos van a hablar. Vamos a tener diferentes referencias de ese periodo intertestamentario que va desde profeta Zacarías, Ageo y Malaquías, cuando termina, por así decirlo, el sistema profético, hasta que aparece Juan el Bautista. Ese es el periodo intertestamentario. Aquí lo tenemos, periodo intertestamentario. Y lo que se está ahora explicando es el tiempo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Periodo en el que Dios prepara el escenario, que es lo que vamos a ver, para la venida de Jesucristo y la propagación del Evangelio a todo el mundo. Entre Malaquías y los eventos que nos cuentan los Evangelios, pues hemos dicho que hay 400 años de un silencio profético. Quiero que veáis esta ficha, ¿vale? Que hay 4 periodos que tenemos que tener muy en cuenta para, fijaos, para introducirnos al Nuevo Testamento. No es fácil, ¿vale? Si nos queremos introducir, tendremos un poco que escudriñar un periodo histórico, que estoy hablando,
aunque también tenemos referencias bíblicas. ¿Qué es esto, no? Primero, os estoy señalando, tenemos que ver el dominio persa, que va del 400 a.C. al 331, dominaron los persas. Segundo, este que os estoy señalando, es el periodo griego en Asia, que va del 332 al 167 a.C. Luego, ya casi en tiempos de Jesús, o en tiempos de Jesús, ya estamos en tiempos de Jesús, es el gobierno de la casa de Herodes, que va del 40 a.C. hasta el 70 después de Cristo, y aquí, en este gobierno de la casa de Herodes, como un rey, aunque es un rey títere, un rey puesto por los romanos, como lo veremos más adelante en otras clases, es el gobierno de la casa de Herodes, del 40 a.C. al 70 después de Cristo. Y por último, me he ido al último, ¿no? Teníamos que ir, repito, primero dominio persa, 400 a.C. al 331 a.C. Segundo, el imperio griego, Alejandro Magno, del 332 al 167 a.C. En ese periodo intertestamentario comienza la independencia de Judea bajo los príncipes asmoneos o los macabeos, que son del 167 al 63 a.C. Y ahora sí, y perdón por equivocación, el último, que aquí lo tenemos a vuestra mano izquierda de la pantalla, número 4, el gobierno de la casa de Herodes de 40 a.C. al 70 después de Cristo. Vamos al dominio persa, ¿vale? El dominio persa que va de 430 al 332 a.C. Muchos judíos habían vuelto recientemente del cautiverio de Babilonia a Canaán y se encontraban bajo el dominio persa. Cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, Israel o Judea es una provincia persa. Y eso lo fue durante 100 años. Quiero pararme aquí, ¿vale? Pues ya sabéis que cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, durante 70 años se volvieron, Zorobabel quiso reconstruir el templo de Salomón. Ya sabéis que el rey Nabucodonosor destruye el primer templo, hablamos del primer templo, el templo de Salomón, lo destruye Nabucodonosor y se lleva cautivo a la élite de las grandes aristócratas, eruditos y grandes mentes pensantes de Israel, se los lleva allí a su corte a Babilonia. Cuando Ciro decreta el decreto de que los judíos, después de los 70 de los años de cautividad, pueden volver de nuevo a su tierra, a Canaán, cuando llegan, estoy hablando del tiempo de Esdras y de Nehemías, encontramos que el primer templo está destruido y no es que construyan un segundo templo, sino que hacen como un levantamiento, podríamos decir, artesanal del templo de Salomón. No construyen otro templo, podríamos decir el templo de Zorobabel, se le puede llamar, sino que tratan de reconstruir lo que bien buenamente puedan Esdras y Nehemías en aquel tiempo. En ese periodo, quiero deciros, hermanos, que he tomado unas notas para que no se me olvide, es muy importante, que según, hermanos, Deuteronomio 7, se nos dice de que no se puede contaminar Israel ni con el amorreo, ni con el eteo, ni con el fereceo, con ninguna de esas clases. Pero luego vemos en el libro de Esdras, capítulo 9, que como ellos han estado deportados en Babilonia, cuando vuelven, vienen con mujeres babilónicas y con hijos babilónicos. Y vemos como en Esdras 9 quieren volver otra vez al Deuteronomio 7, donde estaba prohibido el mezclarse la raza, ¿vale? Y mezclarse la simiente israelita con otros pueblos, cosa que hicieron en la deportación a Babilonia. Y para que no les venga otra vez otra calamidad como la que les vino al estar cautivo, deciden el abandonar a las mujeres que ya tenían y a los hijos. Y también Esdras y Nehemías se preocupan en recuperar el idioma hebreo que lo habían perdido, restaurar el sábado, es decir, hacer una restauración
de todo lo que habían perdido según Deuteronomio 9. Lo podemos encontrar luego eso en Deuteronomio 7, y luego en Esdras capítulo 9 encontramos que la renovación de querer ir de nuevo a esa nueva corriente. Aunque encontramos luego, por ejemplo, en el libro, hermanos, de Ezequiel, encontramos, por ejemplo, Ezequiel 44 y Isaías 56, allí se nos dice, es casi un poco diferente al Deuteronomio, en que en Ezequiel y 56 y 44, perdón, Ezequiel 44 y Isaías 56, se nos habla un poco de que todos los que vuelvan, incluso el extranjero, fíjate que Deuteronomio 7 nos dice que no, Israel no se puede mezclar con extranjeros, aunque luego vemos que Ruth, la moabita, que estaba prohibido que se convirtieran e hicieran matrimonios con ellos, Ruth la moabita es introducida en el pueblo de Israel, y de hecho de ahí va a venir también el Mesías. Y luego encontramos que en Ezequiel 44 se nos dice que los que suban al templo y guarden el pacto del Señor, tanto el extranjero como el que quiera guardar el pacto dentro de Israel, que tendrían lugar y morada dentro del pueblo de Israel. Es decir, que el periodo este de que vuelven a Babilonia es cuando se pierde ya la historia bíblica, podríamos decir, aunque es historia bíblica, ¿vale? Esdras, Nehemías, es historia bíblica. Pero me refiero más bien, aunque no está bien dicho, al judaísmo realmente bíblico de Moisés, de la Torá, ¿vale? Cuando se van a Babilonia, ellos se han mezclado mucho y vuelven a Canaán. Y cuando vuelven a Canaán, se encuentran también, como aquí digo, que están bajo el dominio persa. Es decir, que fueron durante 100 años más. Y aquí es cuando ya se fundan en Babilonia, a no tener templo, es cuando el judaísmo funda la sinagoga. Es decir, que en la época de Esdras y Nehemías se va a fundar lo que son las sinagogas y dentro del judaísmo. Entonces, el dominio persa fue bastante tolerante y los judíos gozaban de bastante libertad. Los persas permitieron que la nación judía fuera gobernada por un sumo sacerdote, es decir, aunque los persas dominaban cuando vinieron de la cautividad de Babilonia y los persas estaban sobre Israel, los persas permitieron que la nación judía fuera gobernada por un sacerdote, sujeto, por supuesto, a un gobernador persa. Durante ese periodo creció la tensión entre judíos que habían vuelto, los que habían vuelto, y los que habitantes de raza mixta que estaban en la tierra de Canaán. Por eso os he dicho que el propio Esdras los zarandeaba para que no hablaran la lengua de Canaán y Babilonia, sino que les aprendía el hebreo, ¿vale? Entonces los que vuelven de la deportación, que ya se habían inventado las sinagogas, porque en Babilonia no había templo, todo esto. Entonces cuando vuelven se encuentran que los que habitan en Canaán pues son habitantes de raza mixta, que se habían establecido principalmente al norte de Judá, en la región conocida de Samaria. Es decir, de ahí viene el problema de judíos y samaritanos. Sabéis el encuentro que tiene Jesús con la samaritana, y la samaritana dice, judíos y samaritanos no nos llevamos bien. Fijaos que estamos hablando de la época persa, hasta la época de Jesús pasaron unos cuantos cientos de años, y esa tirantez todavía existía. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran esa raza mixta que la deportación de un pueblo a Babilonia, ¿vale? Y cuando volvieron, que quisieron otra vez abandonar a las mujeres extranjeras porque estuvieron cautivos, lo tomaron como una disciplina de Dios, se hicieron pacto de volver con Esdras y Nehemías, el pueblo, a la Torá y a los profetas. Los que habían quedado en Canaán, en Israel, y eran de raza mixta, fueron los samaritanos. Fijaos que duró hasta la época de Jesús. Es decir, que a los de Judá, que volvieron de la cautividad, a los que se habían mezclado y se habían hecho mixtos, que son los samaritanos, nos miraban realmente como mixtos,
no los miraban realmente como judíos. Los samaritanos mezclaron también el culto a Jehová con el de deidades paganas. Por eso los de Judá, los judíos, no miraban con agrado a los samaritanos. Los judíos, los de Judea, pues estaban esperando al Mesías prometido. Bueno, quiero un poco también enseñaros este gráfico que veis en la pantalla. Vamos a ver si lo veis un poquito mejor. Esta es la estatua del sueño de Nabucodonosor. Lo que veis en la pantalla, ¿vale? Que Daniel le da la interpretación. La cabeza de oro que estoy señalando corresponde a Babilonia, con Nabucodonosor en el 605 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Los brazos y el pecho de plata, como dice Daniel, es el imperio medo-persa, que lo dirige Ciro en el año 539 a.C. Todos estos imperios que veis de la estatua, todos los imperios, las diferentes partes del cuerpo de la estatua, son imperios que dominan Israel. La cabeza de oro corresponde a Babilonia, Nabucodonosor 605 a.C., que también lo ve Daniel como una especie de león que tiene alas, es Babilonia. Luego el pecho y los brazos de plata representa al imperio medo-persa dirigido por Ciro 539 a.C. Las piernas, la cintura de bronce, es Alejandro Magno, ¿vale? Es el imperio griego, que fue el 331 a.C. Y una bestia feroz en gran manera que desmenuza con sus dientes a su paso todo lo que encuentra, es el imperio romano, el hierro, que son parte de las piernas que son de hierro. Es el imperio romano que va del 144 antes de Cristo, es cuando el imperio romano domina Israel. Luego, el último, que es el que nos queda, parte de la estatua de Nabucodonosor, son los pies, los dedos de los pies de la estatua que os estoy señalando, es lo que nos queda, ¿vale? En este gráfico, yo no he hecho el gráfico, el que hizo este gráfico lo he tomado prestado de internet, pues lo quiere poner como en el mercado común, ¿vale? Y los Estados Unidos o las Naciones Unidas. No, esto no cuenta ahora, ¿vale? No hagáis caso, porque esto está por ver, está por cumplir, no podemos afirmar. Nos centramos en el último imperio, que es en parte de hierro y en parte de barro. No se juntarán como el hierro y el barro, no se juntan, pero sí que harán alianza. Entonces, el último imperio nos habla de 10 naciones. Igual que esto está en Daniel, que es un libro escatológico, pero Apocalipsis, que es otro libro escatológico, nos habla también de una mujer que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos, 10 dedos de los pies, en parte de hierro y barro. Es decir, es el sistema de la bestia. El sistema de la bestia lo van a componer 10 naciones, que escatológicamente Daniel, el libro escatológico, nos habla de dedos, y Apocalipsis nos habla de cabezas, ¿vale? Entonces es un sistema de 10 países que harán un pacto, ¿de acuerdo? ¿Qué naciones serán? Aquí el que hizo este gráfico que he tomado prestado de él, pues habla de Estados Unidos y el mercado común. No lo sabemos. Es posible que también sean 5 naciones occidentales, 5 naciones árabes radicales contra Israel. Está por ver. Y luego se nos dice, terminando la profecía de Daniel, en que una gran piedra es arrojada contra los dedos y que todos estos imperios caen y se establecerá un reino sempiterno. Esa gran piedra que va a hacer caer todos los reinados es la piedra que es Jesucristo. Bueno, vamos a entrar en lo que nos queda en esta clase de seminario, ¿vale? Sabéis que tenemos aproximadamente 45 minutos, hemos empezado a las 4, pues nos quedan prácticamente 10 minutos. Vamos a entrar, después de entrar en estos imperios que os he querido hablar, vamos a centrarnos solo en el que nos interesa,
en esta primera clase de introducción, que es el imperio griego. El imperio griego hemos visto que es la parte de los muslos de la estatua de Nabucodonosor, que es el imperio de Grecia, con Alejandro Magno. Alejandro Magno fue, por así decirlo, el emperador más joven de la historia y que en un breve periodo de tiempo de unos 10 años, Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido. Alejandro Magno, de 331 al 167 a.C., conquistó todo el mundo conocido. Asumió el mando del ejército de Grecia y conquistó el mundo. Debido a su influencia, la cultura griega se propagó pues, por todo el mundo hasta el día de hoy. El griego se convirtió en un idioma universal, como el inglés ahora. Alejandro también asumió el dominio de Jerusalén. Alejandro dio privilegios especiales a los judíos y los usó como colonizadores, persuadiéndolos a establecerse en extensas regiones de su imperio. La muerte de Alejandro fue seguida por una lucha por el poder que duró 20 años. Deciros que Alejandro murió sin hijos y su reinado se repartió entre sus generales, que luego lo veremos, ¿vale? Con Ptolomeo, Seleuco, que ahí vino la dinastía selúcida, ¿vale? La muerte de Alejandro fue seguida por una lucha de poder que duró 20 años. Al final, su reino, que es lo que os estoy diciendo, se dividió en 4 territorios que dirigieron 4 generales de él. Estos territorios fueron Grecia, Asia, Egipto y Siria. Entonces vemos que de 331 antes de Cristo al 168, Grecia conquista, por así decirlo, el mundo. Grecia, la doctrina de Grecia, ya sabéis, la filosofía de los griegos, el idioma griego, la poesía griega, el panteón de dioses griegos. Los griegos tenían una filosofía no de imponer, sino respetar las religiones de todos los pueblos que ellos habían invadido e introducir algo que se va a llamar helenismo. ¿Qué es el helenismo? El helenismo es la influencia en las artes, ciencias y cultura de los griegos. Es decir, que los griegos decían, a ustedes se les permite el ejercicio de sus creencias, pero nosotros también les damos nuestra influencia. Por eso es que incluso Roma, el helenismo, ¿vale? Los griegos tuvieron influencia dentro de la extensa cultura de los romanos. Bueno, pues del 331 a.C. al 168, como se está explicando, Alejandro muere y en esta bestia que aparece con 4 cabezas, pues hemos dicho que eran 4 territorios, que aquí los hemos visto, Grecia, Asia, Egipto y Siria. Y que se la van a repartir el general Selimaco, el general Casandro, el general Ptolomeo y el general Seleuco. Entonces, Seleuco y Ptolomeo son los que van a tener gran influencia sobre Oriente Medio. Sobre todo Seleuco, de ahí va a venir la dinastía selúcida, ¿de acuerdo? Repito, Alejandro Magno influye la cultura, ciencias y el panteón de dioses griegos en todas las civilizaciones, porque el ideal de Alejandro Magno y de los griegos es, por así decirlo, lo que ahora llamamos globalización, ¿de acuerdo? Globalización. Quiere influenciar a todas las naciones que él ha invadido. No solamente prohibir, aunque también prohibía ciertas cosas, pero sí que influenciar. Y vamos a ver cómo aún el judaísmo ortodoxo de la época de los fariseos, y aún también no es realmente puro, tiene elementos griegos y también tiene elementos de Babilonia, porque cuando volvieron, por ejemplo, algunos meses del calendario judío, son nombres babilónicos. Y en la época de los macabeos, que ahora hablaremos de ellos, encontramos grandes influencias de Grecia. Entonces, al morir Alejandro,
se divide todo su vasto imperio en sus 4 generales que hemos dicho que son Lesimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Vamos a leer algo interesante que son los 3 últimos deseos que tiene este gran conquistador de la historia que es el griego Alejandro Magno. Encontrándose al borde de la muerte, Alejandro convocó a sus generales, a los que he dicho antes, a Casandro, Lesimaco, Ptolomeo y Seleuco, y les dice que su ataúd fuera llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de su época, que los tesoros que había conquistado, la plata, el oro, las piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por los insólitos deseos, le preguntó a Alejandro por qué razón, cuáles eran las razones. Y Alejandro le dijo: quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Como he dicho, la repartición del territorio, este es el periodo muy importante para tener en cuenta que es el periodo griego, la repartición del territorio, Lesimaco le toca Tracia y Asia Menor, a Casandro, Macedonia y Grecia, a Ptolomeo, Egipto, y a Seleuco, Asia Oriental, Siria, Oriente Medio. Ahí englobamos a Israel. En el 323 a.C., muerte de Alejandro, hay guerras internas. En el 301 a.C., la batalla de Ipso, en la cual tiene victoria Seleuco y Lesimaco sobre Antígono. Y ahí se forman 4 reinos, que es Tracia, Asia Menor para Lesimaco, general Lesimaco, Macedonia y Grecia para Casandro, Egipto para Ptolomeo, que ahí vendrá la dinastía Ptolomea, y Asia Oriental para Seleuco. Y en esa área Asia Oriental englobamos, está ubicado Israel. Bueno, aquí os voy a mostrar el mapa. En marrón vemos el territorio que corresponde al general Ptolomeo, que es Cirenaica y Egipto, ¿vale? En verde vemos lo que le corresponde, todas estas provincias que os señalo, a Antígono, a Casandro, esta región de Macedonia y el Epiro, a Lesimaco, Tracia, y a Seleuco le toca toda esta parte, ¿de acuerdo? Por guerras que hubo, Antígono recibe, aquí está Israel, Israel está aquí, es esta pequeñita provincia, aunque Seleuco se le va a dar también parte desde Siria, hemos dicho, hacia la Aracosia o el Paropamiso y Gedrosia, que decir la India. Luego, Antíoco, que sería Antíoco, la dinastía de Antíoco, vendría Antíoco Epifanes a profanar el templo sacrificando un asna sobre el altar de las ofrendas. Aquí volvemos a ver este mapa que habla un poco de las guerras, ¿de acuerdo?, que hubo. Lesimaco y Seleuco. Vamos a centrarnos en el personaje de Seleuco porque es el que va a estar sobre Israel al principio, aunque luego lo ocuparía Antíoco y la dinastía de Antíoco Epifanes IV, que es el que iba a hacer la abominación desoladora que nos cita Jesús en el libro de Daniel. Seleuco I, llamado Nicator, que significa el vencedor, del 358 al 281 a.C. fue el último de los llamados diadocos, es decir, legisladores. Reinó en Babilonia y Siria desde el 305 a.C. al 281 a.C. Fue el fundador de la dinastía selúcida y del imperio selúcida. Aquí encontramos
reseña de Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, más conocido por el Magno, fue rey de Macedonia del 336 hasta su muerte, hijo y sucesor de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro. Filipo lo había preparado a su hijo para reinar, proporcionándole una experiencia militar y encomendado a Aristóteles una formación intelectual. Es decir, hermanos, Alejandro Magno era un gran militar, un gran estratega y un formidable intelectual. Alejandro dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que había aprovechado la muerte de su padre Filipo para rebelarse. Y enseguida, en el 334, lanzó su ejército contra el poderoso imperio persa, continuando así la empresa que su padre había iniciado poco antes de morir, una guerra de venganza de los griegos, bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. Aquí vemos, fijaos, hermanos, el imperio de Alejandro Magno, ¿vale? Que va desde Macedonia, que es Grecia, que estamos aquí, hasta la India, Egipto también. O sea, todo este territorio, hermanos, que aún en avión se tardan, dicen los expertos, como 10 horas, hoy por hoy se tardaría 10 horas cruzar desde Grecia hasta más allá de la India, ¿de acuerdo? Todo esto era, hermanos, realmente el imperio de Alejandro Magno. En colores, otra vez marrón es para Casandro, en morado es Lesimaco, el verde clarito es Ptolomeo y el color ocre, esta parte es Seleuco. Seleuco es el que más terreno tuvo. Bien. Los territorios que afectan a Palestina o Israel fueron Egipto, los Ptolomeos, ¿vale? Como os he dicho antes, y Asiria, los selúcidas, los de Seleuco. Los Ptolomeos, que fueron del 323 al 198 a.C., asumieron el dominio de Egipto y los selúcidas gobernaron Siria y ahí metemos también a Israel. Ptolomeo I les dio plena ciudadanía a los judíos que había en Egipto y estimuló al estudio griego, que es lo que decía, quería influenciar a todos los pueblos. Luego Ptolomeo II encargó la Septuaginta, Fue Ptolomeo II en que encargó la Septuaginta. La Septuaginta se llamó a 70 maestros judíos para que traducieran la Biblia hebrea al griego, ¿de acuerdo? Esa es la época selúcida, del 198 al 165. Ptolomeo II dividió Israel en 5 provincias, que es lo que vamos a encontrar en la época de Jesús, ¿vale? En la época de Jesús, cuando Jesús aparece, Israel está dividido ya por Ptolomeo II en 5 provincias, que es Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. Luego, en el periodo de Seleuco o Selúcida, fue más cruel de la historia del judaísmo. El principal villano, como os hablaba, era Antíoco IV, que odiaba al pueblo judío a rabiar y procuraba hacerlos griegos a la pura fuerza. Antíoco trató de erradicar la religión judía y vendió, hermanos, a millones como esclavos. Mató a millares de judíos, tomó los tesoros del templo y, como he dicho, profanó el templo sacrificando un asna en el altar, que ahí Jesús dice cuando ve la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, haciendo como una figura de la profanación del lugar santo que hará el anticristo en un tiempo futuro. Bueno, vamos a estar terminando, lo vamos a dejar para el viernes que viene en la independencia macabea. Y quiero ahora, a un tiempo posterior, en estos últimos 5 minutos, hemos explicado, ¿vale? Os resumo los imperios que hemos tenido. Vamos a ir al principio. Los imperios, era muy importante, que hemos tenido. Periodo intertestamentario es el periodo que va del Antiguo al Nuevo Testamento. Fijaos todo lo que hay, es un periodo histórico, que debemos mirar la historia para entender la época de Jesús, con 4 grandes bloques: el dominio persa, el dominio griego, la independencia bajo Judea de los príncipes amoneos con la revolución macabea y el gobierno de la casa de Herodes en el ministerio ya de Cristo. Encontramos que los cautivos de Babilonia
ya ahí podemos decir que para un poco lo que es el judaísmo de la historia bíblica y empieza el judaísmo histórico, que luego se convertiría en el judaísmo ortodoxo. Se añaden ya elementos como la sinagoga, que anteriormente la sinagoga no aparece, y se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías. Luego encontramos que los que vuelven de la cautividad quieren volverse al Deuteronomio 7, de que no mezclarse y dejar a las mujeres que han traído de Babilonia, pero que se encuentra que los que se han quedado en Canaán, que son los samaritanos, han mezclado el culto de Jehová con deidades paganas y han tenido matrimonios mixtos. Por eso hay una gran tirantez de judíos que vuelven de Babilonia con los que quedan en Samaria, que están totalmente mezclados. Importante también ver, como hemos visto en la lección de hoy, la figura de la estatua de Nabucodonosor con los elementos de la cabeza de oro, que es el imperio babilónico, los pechos y los brazos de bronce y de plata, que es el imperio medo-persa con Ciro, los muslos de la estatua, que es Grecia, Alejandro Magno, muy importante, hermanos, en el periodo intertestamentario, porque abarca ese periodo que nos falta ahí en el canon bíblico y la historia bíblica, y Roma, esa gran bestia que desmenuza con gran ferocidad todo lo que devora, y el último que está por venir profético, que es una alianza de un elemento, plata y barro, que harán pactos, pero que no se unirán, ¿vale? Nos centramos sobre todo en la clase de hoy en el dominio griego, ¿vale? Con Alejandro Magno, que a la muerte hacen unas guerras, hermano, y la influencia, que él es un gran militar y un gran intelectual, y que pretende, hermanos, no como hizo Antíoco, sino que pretende a los pueblos dejarles su cultura, sus ciencias y sí inyectarles del helenismo. Aparece la palabra helenismo, que quiere decir influencia cultural, intelectual griega, que Israel también va sin querer, va a ir asimilando, ¿de acuerdo? Entonces ya encontramos que Alejandro influye a Israel y a todas las provincias en el helenismo, incluso a Roma se van a ver influenciadas, que a la muerte de Alejandro se divide su imperio vasto en 4 cabezas principales, que son sus generales, esta bestia que aparece, que es Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Y bueno, los deseos, como anécdota de Alejandro, poco extravagantes, y que la división de los reinos, que lo he mostrado en los mapas, y que Ptolomeo, en 300 y 398, va a hacer un gran encargo, que es la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia que van a usar la mayoría de los judíos en la época de Jesús, ¿vale? La traducción del hebreo al griego. El griego es el idioma, el koine, sobre todo, no el griego antiguo, sino el koine, es la lengua vasta del mundo, ¿vale? El griego era como el inglés, era, por así decirlo, la lengua universal. Se llama Septuaginta porque hubo 70 escritores que tradujeron la Biblia hebrea al griego, y luego del griego se tradujo a la versión latina, que es la Vulgata, y de ahí pues al español y a los diferentes idiomas. Esto lo veo también que divide Israel en 5 provincias. Ese es el escenario que estamos preparando para cuando aparece Jesús, en Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. Luego ya el periodo selúcida, el más cruel de todos, es encabezado por Antíoco IV, que odiaba al pueblo judío, los hacía esclavos y mataba a millares, y profanó el templo, sus tesoros, sacrificando un año. Nos vamos a quedar luego ya en la rebelión macabea para la próxima lección, pero quiero hacer una reseña acerca, hermanos, cuando lleguemos al templo, desde las piedras. Es decir, Dios no tiene un lugar preciso donde mostrarse. Sí que es cierto que hay un lugar importante que va a ser el templo de Jerusalén, pero ya lo hablaremos cuando lleguemos al tiempo. Pero que Dios desde el principio se mostró desde una zarza a una piedra que Jacob cogió de cabecera, a un pozo donde se encontró Rebeca con el criado de Abraham, los pozos, los juramentos de los pozos en Berseba de Abraham. Luego también encontraremos que Dios se muestra en una zarza, como he dicho,
Y luego también Dios elige un monte como es el Sinaí, y hablaremos en su tiempo cuando lleguemos a la lección del templo, de los lugares que Dios elige para mostrarse. Y que luego se hace una tienda portátil en el desierto y camina con su pueblo en una tienda portátil. Y que cuando David quiere construirle un gran templo, le dice, ¿qué templo me harás si yo no habito en casas hechas por manos de hombre? Aún los cielos de los cielos no aguantan mi gloria. Si me aguantan es porque yo, por mi gracia, hago posible en mi omnipotencia que los cielos, donde yo habito en el tercer cielo, me soporten. Porque Dios, ya hablaremos también, la esencia de la eternidad de Dios, no tiene Dios el concepto de lugar para vivir que nosotros vivimos. Y realmente cuando Jesús sube al templo, vamos a ver lo que Jesús pretendía, ¿no? Ya se lo dice a la samaritana, de cierto te digo que llegará un día que no se adorará ni en Jerusalén ni en Samaria, ni en este monte ni en ninguno, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Veremos como en la época de Jesús, hermanos, ya lo hago como anuncio en próximas clases, todo Israel, la política, los grupos, todos estaban enfrentados unos contra otros, la política enfrentada, aún en lugar del templo era un enfrentamiento grande, pero veremos qué realmente es lo que busca Jesús. Bueno, terminando, hoy ya terminamos la clase, son ya las 5, en 45 minutos de clase, nos ha regalado Zoom, por ser la primera retransmisión, nos ha regalado unos minutos que he aprovechado. Y bueno, pues como tenemos unos minutos de regalo, no tengo la suscripción, vale, hecha, que te permiten retransmitir sin tiempo. Podéis hacer preguntas. Abrir micros, sabéis que tenéis en vuestras pantallitas. En vuestras pantallitas tenéis unos micros que ahora podéis abrir, y si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, también algún aporte, por favor pido que lo compartáis. Adelante, hermanos. ¿Tenéis alguna pregunta, hermanos? Estoy viendo ahora el chat. ¿Algún hermano ha tenido problemas de audio? Bueno, mientras espero vuestras preguntas, para entrar al Zoom, ya sabéis que yo pongo el link, ¿vale? Dais al link todos los viernes. Hoy lo hemos hecho a las 4. Serán a las 5 de la tarde, ¿vale? A las 5 de la tarde comenzamos. Yo sobre las 4:30, todos los viernes sobre las 4:30 pondré el link para entrar a la reunión. Repito, todos los viernes pondré a las 4:30 el link para entrar a la reunión. Dais al link y ya entráis. Entonces tenéis que activar cámara, os abrirá una pantalla, activar cámara y activar o desactivar audio. Si no tenéis gente alrededor, podéis dejarlo abierto, yo no tengo problema, ¿vale? Pero si tenéis ruido alrededor, a mí me interfiere el hablar. Cerréis micro, que es, yo por ejemplo aquí tengo mi ventanita y en vuestra ventanita, a mano izquierda, hay un micro que es audio. Entonces, cuando tú entres para oír, tienes que activar audio. Y si quieres ver, también tienes que activar vídeo. Entonces dice, permitir entrar vía telefónica. Tú das y pincha, entonces escuchas. Esto explico porque estoy leyendo el chat y algunos hermanos no han podido entrar. No obstante, las clases también se graban y ahora mismo ya las pasaré a Facebook y a lo largo del día las subiré a mi canal de YouTube, que también os pondré el link. Así que, hermanos, os espero la próxima semana. Espero haberos sido de bendición. Como os he dicho, es un periodo histórico, pero entraremos en la época de Jesús también y entenderemos muchas cosas muy interesantes que sabremos apreciar. Así, os deseo a todos que tengáis un buen fin de semana en vuestras casas, en vuestros familiares. Seguimos orando por los hermanos que están enfermos. Pido por favor que oremos por el hermano José Argentino, siervo del Señor de Alicante,
una prima mía de aquí de la iglesia de los artistas de Madrid, del Rastro, mi prima María Luisa, por favor, ponedla por ella, la han ingresado, está un poquito delicada, pero vamos a seguir orando. Y por todos los hermanos que están enfermos, seguimos oraciones por ellos. Y estoy, hermanos, a vuestra disposición, ¿vale? Aquellos que queréis que formemos un grupo de WhatsApp de estudiantes del seminario, tenéis mi teléfono, me lo sugerís y si queréis, yo espero, si queréis, pues lo abrimos solo para el seminario, para estar en contacto. Así que el viernes que viene, ya sabéis, 4:30 pondré el link, a las 5 comenzamos y seguiremos con la revolución macabea, ¿de acuerdo? Del periodo intertestamentario. Pues que el Señor os bendiga a todos y para mí ha sido una bendición estar esta tarde con vosotros. Bendiciones, que Dios os bendiga a todos, hermanos.